Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra. Hola, muy buenas noches amigos de la 105.1 Radio Vida. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí con ustedes conectados. Esta noche tenemos un súper programa, como siempre. Una temática muy importante. Le voy a decir a mi hermano que se venga más para acá. Porque, para que salga un poquito más aquí, ¿verdad? El tema de esta noche va a estar basado, ¿verdad? En la cuestión del culto, que aquí en México ha sido un culto muy... yo puse en el tema, ¿verdad? Cuidado con los abusos a veces que cometemos, ¿verdad? Y el tema va a estar enfocado en el culto, pues, a María, ¿verdad? Que dice la Biblia, y el tema se llama así: el lugar que la Biblia le da a María. En este caso, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y traemos mucha información, así que vamos a tratar de abarcarlo. Traemos algunos testimonios. Y quiero decirlo concretamente, ¿verdad? Que mi intención es que, obviamente, desde la cuestión apostólica, centremos el corazón de Dios a la adoración verdadera. Como es de costumbre, mi hermano Miguel esta noche nos está acompañando. Buenas noches, Radio Escuchas. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que nos permite llevar la palabra de Dios a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a darle, hermano. ¿Vas saliendo del trabajo? Sí. Te vas a hacer un cafecito para que te despertas. Así venía yo también, venía medio cansadito, pero... El café, fíjese que me provoca problemas estomacales, así que... hermano, de lo que te pierdes. De lo que me pierdo. Bueno, hermanos, esta noche vamos a arrancar con este live y también con ustedes en las 3 plataformas que estamos visibles: Facebook, YouTube y sobre todo aquí en la localía Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando, gente que ya se está conectando en el programa para desarrollar esta temática, que yo creo que es muy importante que se trate el tema. Estamos muy cercas a un movimiento que es el 12 de diciembre, ¿verdad? Donde se celebra a la Virgen, ¿verdad? Y bueno, quiero decir que pues obviamente el concepto que vamos a tratar esta noche va a ser desde el punto de vista incluso católico, cómo el católico lo ve. El católico, vamos a llamarlo así, conciliar, el de concilio, porque tenemos que entender que yo he visto, es mi criterio, ¿verdad? Hay como un catolicismo dividido dentro del mismo catolicismo. Está el catolicismo que tiene educación y está el católico que decimos nosotros... ¿Cómo podemos llamarle? El popular. El católico popular, ¿verdad? Y es donde se desarrolla esta temática, porque tenemos por aquí un testimonio de un sacerdote y algunas otras temáticas que vamos a tratar esta noche. Vamos a arrancar con eso, hermanos. ¿Cuál sería el lugar, la posición que la Biblia le da a la Madre del Señor Jesucristo? Y también otra cosa que me gustaría aclarar, porque yo he escuchado, y mucho he escuchado en algunas personas que hacen como un muñeco de paja contra los cristianos, que dicen que nosotros no queremos a María. Yo, como cristiano bautista, amo a la madre de mi Señor Jesucristo. Eso, quiero arrancar con eso, ¿sí? No tengo nada en contra. Lo que nosotros estamos hablando del culto a la imagen que se ha desarrollado, y propiamente a eso, ¿sí? Uh-huh. Porque con la madre del Señor Jesucristo, pues no podemos decir más que resaltar lo que la Biblia resalta de ella,
el lugar que Dios le dio, donde la posicionó, y eso nadie se lo puede quitar, ¿verdad? Sí, podemos encontrar algunos padres de la iglesia que tienen incluso una devoción piadosa, pero nunca en cuestión de adoración, hermano. Sí, primero yo creo sería importante decir que, como bien marca la misma Biblia en el Nuevo Testamento, nos habla de la Madre de Dios, porque va a haber un concepto que a lo mejor muchos van a chocar con esto, pero voy a explicarlo brevemente. Habla como esta mujer llena de gracia, como esta mujer virtuosa, como esta mujer que ha sido elegida por Dios para que en su vientre nazca el verbo, ¿no? Que el verbo encarnado. Entonces, en primer lugar, hay una posición predominante, hay una posición especial de parte de la Virgen María, y en segunda instancia hacen un paralelismo el Nuevo Testamento con Eva, ¿no? Entonces podremos decir que Jesús es el nuevo Adán y la Virgen María es el nuevo Eva, la nueva Eva, ¿no? En ese paralelismo teológico, creo que ahí nosotros, y por lo que se ha visto en la Escritura, podemos decir pues amén. También hay el concepto de la construcción teológica, que fue una parte conciliar, ¿no? Que es el hecho de decir, bueno, la madre de Cristo es madre de Dios, porque Cristo no es, es una sola persona. Entonces, si es madre de la persona, entonces es madre de Dios. Obviamente, entendiendo que la resolución del mismo concilio dijeron que eso no hacía que María fuera algún tipo de Dios, sino simplemente era una alusión a fortalecer la cristología del tiempo. Estás hablando de la famosísima Teotokos. Así es. Ok. El término Teotokos, ¿verdad? Que se dio en los primeros, vamos a decir que en los primeros siglos, ¿verdad? De la cristiandad, se dio para la cuestión de defender a la persona de Cristo. Fue cristológico. El asunto que fue la misma Teotokos, que vamos a decir que 800 años más adelante, vamos más o menos por ahí a decirlo, porque en el siglo VIII, traigo un dato aquí importante, vamos a leerlo hace rato. Quiero decirles que hasta el siglo VIII toda la cristiandad era iconoclasta, según lo que yo he investigado. Estos datos que voy a darles son datos recuperados de los mismos sinodales, de los mismos concilios. De hecho, ahorita vamos a ver, ahorita le voy a dar el nombre del concilio, pero hasta el siglo VIII la cristiandad era iconoclasta. O sea, hasta que Irene, junto con el Papa en turno, empiezan a ver la cuestión de la adoración. Bueno, es el dato que yo traigo, ¿verdad? No sé que algún dato que tú traigas a no saber, pero lo que sí puedo decir es de que hasta ese momento no existía como tal el culto, ¿verdad? Había una suerte incluso de adoración en la cuestión de que precisamente los ortodoxos, que parece que ellos adoran las imágenes en dos dimensiones, nada más. No en 3 dimensiones. Hasta eso. Imágenes. Las imágenes. Sí, digamos que la cuestión de venerar, porque así se le dice, o así es el término que ellos escogen para las en este caso las esculturas, es exclusivamente del catolicismo romano, ¿no? Entonces, la Iglesia Ortodoxa maneja solamente imágenes, representaciones, íconos, ¿no? Te decía hace un momentito que yo he mirado como esta suerte como de separación, y ahorita vamos a ver el testimonio de un sacerdote y de una de las voces principales de aquí de lo que es México. Pero fíjate, porque si yo me meto, por ejemplo, a catholic.net, que es una página muy reconocida en el catolicismo, ellos vamos a arrancar desde aquí. Yo creo que ese es un punto a favor yo creo que del lado de los que creemos que no en la adoración de imágenes. Dice la adoración a María, dice, hay algunos que piensan que los católicos adoramos a María. ¿Eso es cierto? Entonces, de arranque vamos a decir que el católico dice, yo no la adoro. Entonces, ahora, ¿qué hizo el catolicismo? Inventar algunas palabras, ¿verdad? Como la dulia y perdulia. Entonces, ahorita me gustaría... Latría, exactamente. Y quiero leerlo aquí, ¿verdad? En las definiciones que ellos tienen, sí, dentro del movimiento del catolicismo. ¿Es algo que quieras decir, hermano? Sí, y es importante entender entonces la figura de María, porque eventualmente es una forma de poder entender el imaginario del catolicismo referente a una representación específica de María o de la Virgen María, que no es necesariamente la representación de la Biblia, sino de hecho tiene un adjetivo que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es un adjetivo, es un nombre, igual puede ser algo nominativo, o sea, puede ser algo de cuestión de un nombre, pero que hace alusión
a un momento concreto donde la Virgen se le presenta a una persona, ¿no? En este caso a Juan Diego. Entonces toda esa representación, todo ese imaginario viene a resaltar esta veneración popular del 12 de diciembre, ¿no? También es importante aclarar, hermano, que no necesariamente todos los católicos tengan la disposición de hacerlo. O sea, obviamente no quiere decir necesariamente que la Iglesia Católica impone la veneración, ¿no? Cierto, es el punto que quiero llegar. Por eso menciono que están los eruditos, que los eruditos propiamente dicen que no adoración. O sea, no hay una manera, no hay una forma de vincular, incluso en los primeros siglos, que hubiera yo le puedo llamar abuso, ¿verdad? Porque, bueno, los términos que la Iglesia, vamos a decir, matizó, ¿verdad? Son los siguientes, por ejemplo, hiperdulia, que es el culto que se da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y madre de Jesús. La protodulia, que es el culto a San José como padre adoptivo de Jesús. Culto, veneración, admiración, respeto, honor, culto, no es adoración, sino reverencia. Venerar, respetar en sumo grado, dar culto a nuestra Madre María, a los santos o a las cosas consagradas a Dios. Esas son las definiciones que tienen. ¿Cómo ves las definiciones? Demasiado técnicas como para poderlas distinguir ya en la práctica. Yo creo que ya en la práctica es muy difícil es muy difícil el ejercicio del corazón de poder distinguir, estoy venerando, ¿no? O estoy simplemente estoy mostrando respeto, o estoy adorando, ¿no? Creo que es una línea muy delgada. Es un caballito de batalla que a veces usan muchos católicos que... y quiero aclarar esto, de un año para acá, o de 2 años para acá, se han salido en las redes algunos defensores de la fe, apologistas católicos, ¿verdad?, que defienden esta cuestión. Y uno de los argumentos más fuertes es: ¿tú cómo sabes lo que está pasando en el corazón de esta persona? Uh-huh. Si se está hincando una imagen, ¿la está adorando o la está venerando? Tú no sabes, no juzgues. Pero aquí vamos a ver una cuestión que en otra ocasión mencionaste, hermano, la palabra proscuneo. Proscuneo, que es cuando las personas hacían una reverencia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y me gustaría que habláramos de esto, porque entonces ahí es donde nosotros hacemos la distinción de decir, bueno, si está bien, si quieres, bueno, voy a comprar esta situación. Si tú dices que no estás adorando, que no estás venerando, ok, vámonos a lo práctico. Sí, si tú te estás hincando ante una imagen, ya por lo menos estás en una línea muy delgada. Si es que tú dices que no lo está haciendo de esa manera, aunque yo creo que sí lo está haciendo de esa manera la persona. Entonces yo me gustaría que viéramos el término proscuneo, hermanos, que es bien importante esta definición para saber si yo realmente estoy cayendo en el exceso y ya caí en una cuestión de la adoración, en ese caso a la Virgen María. Proscuneo, yo podría asociar al Nuevo Testamento. Por ahí son, algunos eruditos dicen que son 59 veces en las que se presenta el Nuevo Testamento. Son aproximadamente 17 a Jesús, son otras 40 al Padre, y son otras restantes, en este caso al apóstol Pedro, y la otra a un ángel que el apóstol Juan se postró. Y las demás es una adoración falsa, en el sentido de que es a la bestia, ¿no? Entonces aquí vemos la diferencia de proscuneo en los diferentes versículos, pero lo interesante es que todas las actitudes de proscuneo son en forma de adoración, porque incluso cuando el apóstol Pedro niega esa veneración o esa inclinación, inmediatamente le dice que no lo haga porque él es hombre también, ¿no? Entonces incluso el ángel también le dice no te inclines hacia mí, sino adora a Dios. Vemos ahí entonces la diferencia, que proscuneo se utiliza de manera consecutiva exclusivamente para la adoración. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es de que yo quiero recalcar que el proscuneo se utiliza cuando reconoces la máxima autoridad, cuando reconoces lo absoluto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al encuentro que tuvo Jesús en la tentación en el desierto con Satanás, veremos que Satanás reclama ser absoluto, reclama la adoración, y que Jesús después apela a que el único que va a ser adorado es el Padre, ¿no? Entonces vemos que para uno distinguir ahora sí que el proscuneo con la veneración, con el servicio, con el rendir homenaje, con la reverencia, con otro de los distintos tipos de muestra de respeto y de admiración,
para mí la diferencia de proscuneo es que tú le das el valor, según el Nuevo Testamento, le estás dando el valor a algo o a alguien que merece tu máxima autoridad, que merece, digamos, disponer de tu vida. Voy a poner el ejemplo del ciego cuando es sanado por Jesús. Él reconoce que Él es el medio de salvación, ¿no? Y el medio de regeneración de su cuerpo, y por ende reconoce que Él es el absoluto, que en Él descansa la máxima autoridad y que Él tiene el poder de hacerlo. Entonces yo creo que la adoración podríamos resumirla, el proscuneo, el netamente adoración, como el hecho de la actitud del corazón hacia algo, hacia alguien que dispone de tu vida. Ok, fíjate que hay algo bien importante aquí, y es que yo observo lo siguiente. Yo creo que este tema es dual. Por un lado tenemos la cuestión de la adoración a María, y por un lado, aunque queramos o no, tenemos la cuestión de la imagen de la Virgen María, que nosotros tenemos aquí en la Basílica, ¿verdad? Un evento que es propiamente altísimo de convocatoria. Y vemos lo siguiente: ¿podrá entonces alguna persona que diga que tiene la Virgen María hacerlo? O sea, aquí el asunto es, ¿podrá hacerlo en espíritu? O sea, y yo digo que no, porque necesita la imagen. El asunto que yo veo ahí, lo peligroso es, ¿por qué necesitas una imagen realmente? Si aunque tuvieras una devoción piadosa, ¿por qué necesitas la imagen? ¿Por qué necesariamente está vinculado a la cuestión de la imagen? Yo creo que es parte del imaginario católico, ¿no? Porque ellos, y lo hablábamos me parece el programa pasado, de que ellos son muy sacramentales. ¿En qué aspecto? Que ellos necesitan materialidad para poder hacer representación de su fe. La espiritualidad evangélica es digamos, mucho más sencilla en ese sentido, es más simple, pero no necesita una representación material. Pero el catolicismo, si se fijan, asocia a lo material como una cuestión sacramental. Por ejemplo, la Eucaristía, por ejemplo, como puede ser la copa. Hay elementos simbólicos materiales que son vinculantes, digamos, directamente a la espiritualidad católica, y por eso, por ende, las imágenes, a pesar de que ellos mismos dicen que son imágenes y que deben ser adoradas, incluso las esculturas, las necesitan porque es parte de su propia espiritualidad, es parte, digamos, de su desarrollo teológico y espiritual. Ok, aquí está el dato que quería leer hace rato. En el concilio de Frankfurt, en la celebración en el 794, se revocó el decreto sobre los íconos sagrados que se habían establecido en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, en el 787, había una gran defensa a la cuestión de la iconoclastía. O sea, no había una defensa, había como eso: no vamos a caer en eso, tratemos de no las imágenes. O sea, quiero decirle que incluso dentro de la misma iglesia, quiero decirte que tu devoción que tienes es de los 800, o sea, no es inicial, no es apostólica. Yo no sé si algún dato tengas, hermano, que inicialmente las iglesias, por ahí se encuentran algunas pinturas dentro de las catacumbas, etcétera, pero no vamos a negar completamente, porque pero no había como una suerte de adoración en ese aspecto. No sé si tengas algo para antes de dar la lectura a los concilios. Se sabe que en la iglesia primitiva había imágenes representativas, ¿no? Pero de hecho estas imágenes representativas que se encontraban en las catacumbas no eran muy definidas, o sea, no estaban muy bien hechas. Hay representaciones por ahí del siglo IV, del siglo V de Jesús. Incluso por ahí en Google, si buscan representaciones de Jesús en la iglesia primitiva, verán algunas imágenes que solamente hacen alusión a ciertas características. Por ejemplo, hay una imagen donde vemos a Jesús como si fuera un pastor, haciendo alusión al concepto teológico de que Jesús es nuestro buen pastor, ¿no? Es el pastor, el que pastorea las ovejas y el que da la vida por sus ovejas. Pero no hay una definición de esa imagen, y sobre todo esto es muy importante anotarlo, hermano. Yo no haría tanto, digamos, énfasis en el hecho de que la imagen como tal, porque ciertamente podría ayudarnos una representación a veces. Nosotros somos de alguna manera, tratamos de construir a partir de una imagen, tratamos de construir ciertas categorías, o tratamos de, a partir de una imagen, hacernos una idea de, no sé, voy a poner un ejemplo: si ponemos a Jesús en la cruz, más o menos nos ayuda a entender un poquito más la profundidad cuando leemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que digamos, esto se pone delicado cuando haces necesario eso. Ok. Cuando hay una necesidad. Me estás diciendo que de manera, vamos a llamarlo, que no... ¿Cómo puede decirse?
Por ejemplo, en la escuela, los niños de la escuela dominical, sus Biblias tienen imágenes. Uh-huh. O sea, una cuestión representativa. Y educativa. Educativa, pedagógica. Pedagógico, algo así. Pero ya no como si fuera el centro de la veneración como tal. De hecho, la Iglesia Católica, por su propia naturaleza, necesita la imagen. Fíjate que en algunas películas yo he visto como esa cuestión. Eso lo he visto. Por ejemplo, en varias películas, vemos a la madre católica, al padre, y mira, este es Jesús. Uh-huh. Y mira, me explico, dándole ese énfasis que la caricatura es Jesús. Es así, lo veo pues de esa manera. Yo lo he visto. Quiero aclarar que yo realmente nunca... Mi madre, de mis hermanos, de mis 2 hermanos para adelante, todos están bautizados en la iglesia. Yo no. A mí yo nunca fui desarrollado en alguna liturgia católica, cristiana, no, ¿verdad? Me explico. Yo quiero aclarar eso. Por eso yo ocupé la ayuda de algunos hermanos de las iglesias. Le mandé, ahorita vamos a tratar quiero que pongamos un audio y quiero leer algunos testimonios de personas. Y quise hablar con personas que sinceramente dijeran, ahí hablan esa transición que dieron. Porque también es bien claro que gente ha hecho la transición de adorar a María a dejar la veneración, a dejar completamente, a olvidarse y enfocarse en Jesucristo. Entonces, claro, hay testimonios en la iglesia de ese tipo. Y por ejemplo, quiero leer esto. En el Concilio de Frankfurt, celebrado en el 794, revocó los decretos sobre los íconos sagrados que se habían establecido en los concilios de Nicea 787. Y aquí hay un problema, porque supone que los concilios están asistidos por el Espíritu. Entonces, aquí hay un problema porque el Espíritu Santo no puede contradecirse, no puede decir una cosa hoy y me va a decir, espérate, no, acomódale de esta manera. Los iconoclastas es una doctrina religiosa que rechazan el culto a las imágenes sagradas y la destrucción de los íconos religiosos de una cultura. La palabra iconoclasta viene del griego eikonoklastes, que significa rompedor de imágenes. El emperador bizantino León III fue quien impulsó la iconoclasía en el siglo VIII. Los iconoclastas se basaban en las Sagradas Escrituras para justificar la destrucción de las imágenes. O sea, que en ese concilio se usó la Biblia. Uh-huh. Dice, uno de los temas más importantes era la forma y legitimidad de representar a Cristo. En el siglo VII y V ya existían textos que condenaban la veneración de las imágenes. En tiempo de Constantino V se añadieron argumentos teológicos como que representar a Cristo niega su divinidad. Y después de aquí nos tendríamos que ir hasta el concilio parece que es el concilio de Nicea, parece ser. A ver, quiero leerle aquí. Bueno, quiero que hables un poquito de esto, en lo que encuentro el concilio, el posterior, a donde la emperatriz Irene, que es la emperatriz Irene, que convoca y tumba por debajo el otro concilio. Y entonces es cuando se meten ya la cuestión de las imágenes a nivel ya todas las iglesias, permitido. Sí, adelante. Sí, el concilio necesariamente, como vemos ahí, apela a la escritura como la autoridad para decir, bueno, las imágenes, a ver, nuestro bagaje religioso desde el Antiguo Testamento nunca permitió las imágenes por lo mismo, ¿no? Porque el hombre tiende a que la representación sea el representado, ¿no? En este caso, que la imagen sea el Dios mismo. No sé si se fija que en la cuestión popular, hace rato que hablaba respecto a cómo se usaban este tipo de imágenes, se usan también como amuletos. Uh-huh. Y que de hecho la Iglesia Católica se ha pronunciado en contra de eso. O sea, la imagen y la escultura no es un amuleto, pero la cultura popular así lo ha tratado. ¿Sí? Hablando de la Iglesia Católica, ¿qué Iglesia Católica? O sea, ¿qué es los...? Sí, la autoridad. Okay. La autoridad en este caso, la Iglesia Católica... A ver, Iglesia Católica Romana o de rito latino... El que parte el queso es la autoridad. O sea, tienen un magisterio y tienen un papa. Entonces, cuando yo me refiero a la Iglesia Católica Romana, o sea, de rito latino, me refiero a los obispos en comunión con el papa, porque son los que determinan la doctrina. O sea, los laicos, más allá de lo que puedan hacer o lo que puedan creer, no determinan doctrina. Pero lo curioso es que a pesar de esos vicios, porque yo sí los considero vicios, por ejemplo, esta cuestión del 12 de diciembre, el magisterio no tiene una pronunciación, digamos, sólida respecto a esto.
la imagen o la escultura o incluso digamos, no sé si ha visto, hermano, que hay personas que utilizan collares, ¿no? Con ciertas representaciones. Claro. Se han usado como amuletos. Eso, de la propia Iglesia Católica Romana ha condenado eso, ese tipo de usos. Ahora, la otra cuestión que quería anotar, hermano, es que en respecto a la figura de la Virgen María pasa algo curioso. Muy, muy curioso. Porque de hecho el argumento que se le da o que da la Iglesia Católica o los laicos católicos hacia el cristianismo evangélico es que nosotros no tenemos mamá, ¿no? y ese argumento puede sonar lógico, ¿no? Porque si uno analiza, digamos, de manera teológica, vemos que en el Antiguo Testamento pues estaba Adán y Eva, estaba el padre de la humanidad y estaba la madre de la humanidad. Pero aquí quisiera también entrar en un punto en referencia en esa distinción. Lo importante de la distinción es, ¿no?, que a ver, y esto no tiene nada que ver con machismo, ni con misoginia, ni con ninguno de estos adjetivos. Pero, hermano, la descendencia se cuenta a partir de Adán. En este caso, el énfasis por eso se hace en Jesucristo. No se está desmeritando la posición y el trabajo de María, de la Virgen. Lo que se está tratando de decir es que el énfasis siempre estuvo en Jesucristo y el énfasis siempre estuvo en Adán. Entonces, haciendo esas distinciones, entenderemos que sí, la Virgen María es una nueva Eva, pero entendiendo también la posición de esa nueva Eva. Ok, muy, muy, muy importante, hermano. Y fíjese que para leerles el siguiente concilio donde se echó por debajo el primero. Dice: en el segundo concilio de Nicea se celebró el 24 de septiembre al 13 de octubre de 787 en Nicea. Fue convocado por Irene, madre del emperador Constantino. Los participantes más destacados de la asamblea fueron Adriano, los legados papales, el arcipreste romano Pedro y el archimadrita del monasterio griego de San Saba y el patriarca de Constantinopla llamado Tarasio. Es reconocido en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, por algunas iglesias anglicanas y protestantes, pero rechazado los calvinistas. El concilio fue convocado a raíz de la controversia iconoclasta iniciada por el emperador León III, el Isaúrico en 726. Los iconoclastas negaban la legitimidad de las imágenes y su culto. La justificación teológica del segundo concilio de Nicea elaboró para la veneración de las imágenes sagradas fue el traslatio de protitum, es decir, que la veneración a la imagen actúa de manera intermediaria. O sea, entonces sí había una intención de hacerles creer que a través de la imagen había una necesidad. Y por consiguiente, rechazar esta veneración llevaría a negar a la encarnación del Verbo de Dios. O sea, había un riesgo. Y que creo que ya se corrió. Había un riesgo y es lo que está pasando en el pueblo común. Se habla de diversidades causas de esta postura, ciertos esquemas todavía monofisitas que no había sido totalmente vencido. La influencia musulmana, judía en el Imperio Oriente y el sirio del emperador León III y el deseo de contrarrestar el poder de los monjes defensores de la iconodulia, doctrina contraria a la iconoclasta. Además, las iconoclastas usaban argumentos derivados de la provisión del Antiguo Testamento, o sea, usaron la Biblia, y entre ellos está Éxodo 20. Y grabémonos esto, Éxodo 20, porque ahorita vamos a escuchar el testimonio de una hermana que fue convertida con ese texto. Sí. Es muy interesante porque aquí se vuelve a confirmar lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? De la necesidad, de la mediación de la imagen. O sea, yo me pongo a pensar y a reflexionar sobre este punto. Si tú rechazas ese concilio, ¿no? Rechazas el concilio, tú te vuelves, digamos, hereje. O sea, tú puedes ser un hereje. De hecho, en el concilio dice eso, que los que no se sujetaban, que si tú no te sujetabas a ese concilio, quedabas en una estigma de... Por lo menos de hereje material. Sí había esa... Porque miren, quiero hacer un paréntesis. El catolicismo usa demasiados tecnicismos conceptuales, porque ellos dicen que existe una herejía material y una herejía formal. Entonces, el que no use, porque yo de hecho tengo también conocidos dentro de la Iglesia Católica y me han dicho, no, a mí no me gusta hacer eso, o sea, no me gusta pedir a una imagen, a una escultura, pero la realidad es que ya fue un decreto conciliar, ¿no? Fue un decreto, digamos, colegiado. Entonces, el hecho de que tú rechaces las imágenes te puede convertir incluso en un hereje material. Ok, bueno, entonces... me gustaría que leyéramos yo me di la tarea de
preguntarle, ¿verdad?, en los dos grupos de las iglesias donde estoy puesto, y encontré lo siguiente, ¿verdad? Esta es una referencia de una hermana. Dice: hola, paz, soy Cristian Yareli. Bueno, ya lo ubico. Dice: fui de las que hacía rezos, me hincaba por horas en forma de novenario, consagraba a mis hijos y a su papá, al igual que el prender las veladoras como promesas adelantadas por supuestos favores y milagros y por agradecimientos a los favores dados. Al igual que a San Judas Tadeo, iba a las peregrinaciones y hasta me vestía como guarecita, según, para honrarlos y confiando en que ellos nos cuidarían y responderían a nuestras plegarias. Comencé a dudar y a cuestionar cuando me enteré de que uno de los mandamientos decía que no adorarás falsas imágenes. Ojo con esto. y los católicos me daban 1000 explicaciones que según no era adoración ni falsa imagen, pero no había algo que realmente sustentara sus explicaciones. Una vez que comencé a conocer de la palabra y las enseñanzas que recibía dentro de Metamorfosis, esta es una joven que nosotros atendimos, hace mucho tiempo que tuve la dicha de verla nacer, más cuando me encontré en el relato de Moisés en el desierto, los jueces y los reyes, entendí verdaderamente que ellos solo son para quitar enfoque de Dios vivo y verdadero. Una de las cosas que más me llegaron fue donde habla de la ira de Jehová al adorar imágenes hechas de bronce, yeso, madera, y para concluir, en mi vida no he tenido milagros de parte de ellos, si acaso una que otra respuesta que solo llevaba al descenso de mi vida, pero cuando yo conocí de Cristo comencé a ver milagros reales en mi vida. Algo más me gustaría compartirles, y es que de repente me encuentro con los cantos de la Virgen en la mente, y cuando le digo a alguien que Dios le bendiga, hay momentos en los que quiero decir que Dios y la Virgen te bendiga y acompañen. Ha sido una transición un poco complicada en ese hecho, porque vaya la costumbre y lo que te fue impuesto desde pequeño es un poco difícil de desaparecer. En mi caso, que eso, digamos, yo también crecí dentro de un hogar católico. Teníamos una imagen, recuerdo, es un cuadro a lo mejor de unos 5 por 5 centímetros, ¿no? Y recuerdo que no sabía por qué, pero teníamos que rezarle, ¿no? Para pedirle el favor, ¿no? Para pedirle protección, para pedirle logros, ¿no? Y es curioso porque yo creo que todos en ese punto podemos coincidir de que nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón es muy similar. A veces no sabes por qué le estás pidiendo o si realmente lo va a hacer, porque nosotros nos imaginamos, la Virgen, ¿no? Es que es la Madre de Dios. Y es que como la Madre de Dios está más cerca de Jesús, te puede escuchar más, ¿no? Entonces, híjole, ese tipo de comentarios todavía se dan, ¿eh? Entonces, esos comentarios son, digamos, incluso ni siquiera del vulgo católico. Estos argumentos los usan, digamos, los eruditos católicos, ¿no? Es que, obviamente, ¿a quién te va a escuchar más? Si le oras a María, a la Virgen, o si le hablas directamente de Jesucristo. Y la verdad es que ese tipo de disyuntivas en las que te ponen, si uno las analiza, pues parecen ser pues muy débiles, porque en la Escritura, y es la referencia más exacta que tenemos, es que nosotros tenemos acceso libre a Jesús y directo. O sea, no hay una mediación. De hecho, el mediador precisamente hacia la divinidad, hacia la deidad, es el mismo Jesús. Entonces, ese tipo de otra, digamos, de una submediación no existe en la Escritura. Ok. Vamos a ir a un corte. Yo creo que el tema está bueno, está tremendo, y yo quise arrancar con este argumento, ¿verdad? Que el grosso de lo que son los eruditos católicos dicen no a esto. Y desde ahí vamos a empezar a partir a una cuestión de que hay una sinceridad dentro de la iglesia, del catolicismo. Hay un grupo de gente sincera que dicen: las imágenes no hacen milagros. Y ahorita vamos a escuchar el testimonio de un sacerdote, y que es una voz oficial dentro de aquí. Sí, me explico. Vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos en lo que menos que canta un gallo que negó Pedro. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes, en el tema, el lugar que la Biblia le da a la Virgen. Sí, es el tema que estamos tratando esta noche, porque estamos cerca, ¿verdad? Y mire, quiero darle unos datos bien importantes, ¿verdad? Y que los razonemos, vamos a razonarlos, ¿verdad? Ahí vienen estos datos importantes, ¿verdad? No sé si se tenga que ver con esto, pero aquí viene esta información. Dice: la Cámara Nacional de Comercio, de Servicios y Turismo, la Canaco, de la Ciudad de México, informó que durante la celebración guadalupana en la zona de la Basílica y sus aledaños se estima una derrama económica
esto hace 4 lo anunciaron, de 1,628 millones de pesos. Para que lo sepamos, 1,628 millones de pesos. Negocio. ¿Estará detrás el negocio? Me pongo a pensar, ¿está detrás el negocio? Se estará, y yo lo hago con este enfoque de que alguna persona que está en esta transición se acabe de afirmar, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Yo abandono este culto. Y ya presenté el primer testimonio de una joven que se salió de este culto. Y fíjate, hermano, algo bien importante, que en el concilio que contrariaba a los iconoclastas y contrariaba a los que sí querían vender imagen, uno de los caballos más fuertes de guerra era Éxodo 20. Era Éxodo 20, o sea, la Biblia como tal. Y en la cuestión de Irene y los conciliares, los que sí metieron a esta cuestión, eran meramente cuestiones piadosas. Ni siquiera, no había un refuerzo apostólico, no había nada bíblicamente como para decir si es permitido. Dicho sea de paso, le voy a decir algo bien importante, y no sé si te has percatado, pero Israel, para medio curarse de la idolatría, ¿cuántos años pasaron? Cuando viene Cristo, si te fijas, ya no había el problema de la cuestión, pero hubo un problema. Israel tuvo un desarrollo de la adoración a los Baales, la adoración a Astarot, la adoración, me explico, a dioses paganos. Pero ¿cuántos años pasaron? Ya no fue un tema que Jesús trató como tal. Pero fueron años para curarse de ese problema. De hecho, en esa transición de sub y baja del pueblo de Israel, los que analizan la historia bíblica, ¿no? Desde los panoramas bíblicos, han afirmado de que ese tipo de veneración y adoración que se le daba a los Baales normalmente se daba en las zonas, rurales, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí. Qué curiosa. Y a ver, el cristianismo no pretende ni por mucho, ni por menos, ni por nada que el creyente debe de ser alguien altamente educado, ¿no? Lo que defiende, y que esto es interesante, es que obviamente donde está el templo hay una accesibilidad más directa hacia la ley, hacia la Torah. Entonces, por ende, tienes acceso más a la claridad. Ahora imaginemos, hermano, que en 200 años antes, ¿no? Unos 150 años antes en nuestro país, donde no había esa propagación de la Biblia, ¿no? Y que la religión eventualmente se transmitía, digamos, las creencias se transmitían a través precisamente de las autoridades y desde el pópulo, desde la tradición, desde lo meramente tradicional, ¿no? Entonces, hermano, hay que entender que también la cuestión de la veneración a las imágenes y a este cúmulo de santos parte también de que no tenemos accesibilidad directa a la escritura, y por ende nos dejamos guiar por lo que nuestros padres, nuestros abuelos dijeron. Entonces yo creo que si empezamos también a decir, ¿sabes qué? Tienes acceso directo a al propio discurso de Dios, a la voz de Dios en la Biblia. Entonces abrir, digamos, de entrada ese nuevo espacio para que la gente que no tiene acceso y que solamente ha creído, porque el argumento o el audio o el texto que le mandó la hermana es precisamente lo mismo. A mí me enseñaron así y yo simplemente hice una reproducción de lo que a mí me enseñaron. Es básicamente la fórmula, yo creo que del 99%. Sí. Hechos 19:27, si no solamente peligro esto nuestro negocio, que claro, ¿no? Es claro, es que realmente la cuestión de las imágenes es un negocio. Y aquí en este caso, que el texto está concretamente basado no en un culto a María, en ese entonces, sino a la diosa Diana. Dice, ahí está en peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Sí, vamos. Me gustaría que buscáramos el audio, hermano Ismael, el que pusimos. Vamos a ir una voz oficial dentro del, y digo para que haya un peso de lo que dice el voz oficial dentro del catolicismo romano. El nombre de este sacerdote, no sé si está por ahí. Y ya tiene mucho, ese es un video que tiene muchos años, no tiene, ahorita no es concreto, pero se dio una entrevista en una televisora mexicana. Vamos a ponerlo, vamos a escucharlo. Así anhela por ti, Señor mío.
tanto egoístas y no estaríamos ayudando ni apoyando a otros. Los milagros solamente los hace Dios. Qué bueno que lo Ningún aclara. santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy de distinta ella, de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, conste que cada quien habla de cómo le den la feria, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros. Objetos o rituales, es únicamente Dios. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda, la gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza. Y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? Y no nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. San Martín de Porres. O al que se le reza San para Antonio, que se lo ponen de cabeza para el que agarre novio. O el del baile, que no Yo sé. creo que en todo esto... Y el San Benito. Sí, y el que se le bailan al San Ramón Onato. En todo esto Sí. tenemos pasa, que decir entonces? que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la Iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo que la Iglesia tendría que tratar de educar. Porque, por ejemplo, en el caso de Judas Tadeo, puede suceder lo mismo que en el caso de San Malverde, que la gente canoniza a alguien que ni siquiera haya existido. Sí, claro. O la Santa Muerte. O la Santa Claro. Muerte. Claro. Pero aquí es muy importante. Hay grupos de gentes que buscan específicamente A uno. el milagro, no importa quién sea, el milagro, sin tener una responsabilidad, un compromiso de vida, un cambio de manera de ser con los demás. Y en ese sentido, los milagros no estarían ayudando a que la persona fuera mejor y que tampoco creciera socialmente. En ese caso, los milagros, aunque se llegaran a dar porque la mente puede ocasionar mucho de esto, Pero entonces ya no es nada. Pues bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está el video, ¿verdad? Sí, no, ¿sí se escuchó en el Face? Ok. Entonces ahí está la postura, es una postura oficial. Por eso decía que hay como dos catolicismos dentro del catolicismo. Está el catolicismo popular y está el catolicismo, pero yo al menos no veo, hermano, un esfuerzo del magisterio querer llevar esa luz al pueblo. No lo veo, yo no veo un esfuerzo así, me explico. Yo veo más bien que lo hagan permisivo. Un permiso más que nada. Quiero leer el testimonio de nuestra hermana Selene. Dice eso, dice la escritura, dice ella, ¿verdad? Dice, eso sí, los versículos de la Biblia latinoamericana se usan los católicos y no coinciden con lo que dice la Biblia en lo que hacen. Vulgarmente, como dicen, se la pasan. Sí. Y todo lo que fui estudiando me fue llevando a que María fue y es muy especial, pero no al grado de ser intercesora. Tuvo su papel y lo cumplió, pero no era hablar con Dios Padre y ser abogada. Ese papel es de Jesucristo. Ahora sí, disculpe bueno, ahí me está diciendo la hermana que se tardó en contestarme. Dice ¿cómo que había una tardanza que le dolió? Que era, ¿cómo voy a dejar de ser devota si es su madre? Pero la palabra del Señor me mostró que nada me indicaba que debo tener imagen, adorarle, venerarle, poner mi fe en ella, darle el lugar de Jesús, postrarme, inclinarme y pedirle sea intercesora. Y es un duelo entre la costumbre y la verdad.
entre la ignorancia y el conocimiento, aunque se sabe difícil dejarlo, tomé la lectura de las bodas de Canaán porque yo veía que en ella se apoyan en decir que era intercesora, y en su momento la escudriñé como dice la palabra, y ahí mismo en Éxodo también, en su Biblia dice que no se hagan y ¡zas! Lo hace. ¿Me explico? Entonces volvemos aquí con el testimonio también de nuestra hermana Selene, que usted la conoce, la hermana Cris también creo que la conoce, la hermana Cris. Tenemos 2 testimonios y fíjate, en los 2 el común denominador es: leí la Biblia y abandoné este culto. Y hace un momento tú decías, ¿verdad? La cuestión de estar cerca del templo, la cuestión de estar cerca de la lectura, te saca. Y una de las cosas bien importantes es que la misma Biblia se identifica como una luz. De hecho, hay un texto que dice: lámpara es a mí sus palabras y lumbrera a mi camino. La Biblia realmente sí te saca la ignorancia. Ahora estamos escuchando no sabes si no dice el nombre ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama Creo que el sacerdote es un sacerdote que sale frecuentemente en TV Azteca. Sí. Voy a buscarlo por aquí porque en el... ¿Me explico? Yo quisiera comentar... Adelante, hermano, en lo que lo encuentro, porque sí es importante saber que es la voz oficial. Es José Jesús Aguilar, vocero de la Arquidiócesis de México, en una entrevista de TV Azteca. Así es. El argumento que les había dicho que se usa frecuentemente respecto a... Híjole, es que los cristianos evangélicos no tienen mamá, están huérfanos. Y miren, la verdad es que la Biblia hace énfasis también en Dios como madre. Y a lo mejor alguien va a sonar y alguien se va a alarmar sobre esta afirmación, pero no estoy diciendo que Dios sea mujer, porque de hecho cuando decimos que Dios es nuestro Padre, tampoco estamos diciendo que Dios es un hombre, sino que sí es una característica de su actividad con sus hijos. Entonces, por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio en 32:13, que dice que Dios los alimentó con la miel de la roca, y alguno del apéndice de los comentarios dice que este verbo de alimentar quiere decir amamantar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Okay. Hay otro, por ejemplo, en Isaías, donde 66:13, donde Dios se compara con una madre, ¿no? Incluso Jesús mismo usa una alusión, ¿no? De que, Israel, ¿no? Sí, la gallina. Exacto. Entonces vemos ahí referencias claras de que Dios también es como madre. Entonces nunca hemos sido huérfanos, porque nosotros siempre tenemos esta... en el Padre está todo. Exacto. El Padre es todo. Dios no ocupa una ayuda para cuidarnos, ¿verdad? Esta figura que Dios hizo como ayuda idónea al hombre, y dicho que el hombre fue hecho cabeza, y de hecho la cabeza es Cristo. La Biblia dice que la Biblia explica y dice Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, no necesita realmente la iglesia otra cobertura más para sentirse segura, porque la cabeza es el conocimiento que Dios derramó sobre toda autoridad sobre la persona de Cristo. Lo que decía un poquito el sacerdote, que yo difiero del sacerdote, es que esas personas son como ejemplos. A ver, el ejemplo es Cristo. La Biblia dice que el ejemplo a seguir es Cristo. Pablo dice que en Hebreos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, Hebreos 12. ¿Sí? Y entonces la Biblia Pablo pone como referencia a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Encontramos esa temática y la cuestión precisamente que Cristo, cuando le dice tu madre y tus hermanos, Jesús dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Ellos son mi madre dice incluso el tema, mi madre y mis hermanos. Y a ver, si nosotros somos muy... somos muy analíticos al momento de estar leyendo la Escritura, no vemos ningún milagro de María en la Escritura. Pero sí lo vemos, por ejemplo, milagros obviamente producidos por el Espíritu Santo por medio de hombres, de Pedro, el apóstol Pedro, San Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, pero de María no vemos nada. ¿Eso quiere decir que la Virgen María es menos que los apóstoles? No, simplemente lo que estoy tratando de decir es que, a ver, el Nuevo Testamento no hace tanto énfasis en ella. Y eso sí me por lo menos yo, al momento de hacer esa comparación, sí digo, híjole, la Escritura sí repite como una mujer virtuosa, sí, pero como que hay un punto donde su posición o su lugar queda, digamos, centrado precisamente en Jesús. Sí, mira, propiamente la palabra de Dios, por eso el tema se llama el lugar que la Biblia le da a María. Y obviamente a forma como se ve ahorita y como se va a ver el 12 es algo totalmente desfasado, ¿verdad? Yo cuando estaba preparando el tema miraba personas... Desproporcional, completamente, porque no se ve ninguna devoción a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra hermana. Y que voy a decir algo importante, que de hecho si nosotros analizamos los cantos que se hacen el 12 de diciembre...
son cantos muy, desde mi punto de vista, son cantos muy adecuados a lo que sí representa la Biblia, ¿no? Lo que ya se me hace desproporcional es el hecho de cómo la elevan al grado de que la Escritura no la eleva, ¿no? Entonces, eso es muy para mí muy interesante, que, por poner un ejemplo, ¿no? El hecho de decir, bueno, vamos a hacer toda una, como digamos, una peregrinación hacia la Virgen, cargándola, ¿no? En una representación, en la escultura. Creo que eso está muy desproporcional, ¿no? Okay. Y yo también quiero hacer, por eso decía que el tema tiene una dualidad, porque estamos hablando que el católico dice, yo venero a la Virgen. Ya vimos que la postura de la Iglesia ni siquiera en el concilio con Irene, ni siquiera era la cuestión de la no adoración, sino la veneración. Punto. Entonces, creo que eso sí estaba bien claro, que se debe adorar solamente a Dios. Uh-huh. En este caso, encontramos matices de gente que tenía lo que hablamos del proscuneo, donde gente que se inclina y que es solamente a Jesús y a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay, entonces, o a la bestia. O a la bestia en este caso, ¿verdad? Que está mal enfocado. Exacto. Obviamente, aclarando. Entonces, de manera precisa y concisa y es efectiva es a Jesús y hacia Dios. El hecho de arrodillarnos ante Él. Y tomamos también el ejemplo hace programas pasados cuando a Pedro y los quisieron hacer como dioses, a Júpiter y todo eso, y cómo ellos se rasgaron las ropas y dijeron, hermanos, no hagan esto. O sea, Juan con el ángel. O sea, no somos más que consiervos de ustedes. Entonces, aquí sí quiero hacer una cuestión de la distinción, porque el hecho de entender que esa imagen que representa a María, hay una y te voy a decir dónde está la contradicción, hermano, porque en unos lugares aparece morenita, en otros blancas. ¿Cuál realmente es? Ahí es donde el culto está trillado, donde está amarrado, donde está realmente... Hay otra metahistoria, obviamente, ahí, ¿no? Sobre yo quisiera escucharlo, me gustaría escuchar incluso la postura de un católico, si realmente quisiera decírnoslas, cuál es la postura, porque si ella se representa en un lugar, ¿cuál sería esa cuestión de representarse en unos lugares morena, en otros lugares blanca, en otros lugares más morena que aquí, más prietita y todo eso, ¿verdad? Ahí está como el meollo del asunto. Que de hecho a mí se me hace un poquito, tengo mis reservas en sus manifestaciones, y podríamos entrar a detalle en la cuestión histórica y en la cuestión de cómo Juan Diego, indígena que se le presenta, no podemos meternos en eso, pero a mí lo que se me hace más extraño es que no menciona a Jesús, ¿no? Esa manifestación, porque si ella realmente es muy mediadora y viene para llevar a las personas a su hijo, tendría que haberle presentado el evangelio. O sea, a ver, yo en ese punto yo sí pude haber dicho, y yo hasta lo hubiera aceptado, no decir, es que se presentó la Virgen María, ¿no? En su forma de guadalupana, y anunció a Jesús, ¿no? A Juan Diego, y que pudieran abrirle su corazón a Jesús, ¿no? Híjole, yo en ese momento, en el evangelio. Exacto, yo en ese tipo de manifestaciones diría, pues es muy, pero muy probable que pudieran haber pasado, ¿no? Cuando se centra en Jesús, ¿no? Y que esto es algo que quiero... Síguele, hermano. Quiero ir a un texto bíblico. Que esto quiero acabar, quiero cerrar la idea de la adoración del proscuneo, hermano. Y que tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que hemos estado hablando también, de las diferentes denominaciones, diferentes percepciones. Hay personas que pueden pensar mal de Jesús, ¿no? Que es extraño, ¿no? Que lo que voy a decir, pero hay personas que pueden, diferir de lo que realmente dice la Escritura sobre Jesús y realmente estar en relación con Dios. ¿Por qué? Porque la adoración, más que una actitud física, más que una actitud, incluso mental, es una actitud de todo el ser. ¿A qué me refiero? A que uno puede adorar, y yo creo que es la definición última de adoración en cuanto a proscuneo se refiere, que es simplemente que hay, o podemos definirlo, que hay un único Salvador. O sea, que hay alguien que es el único, más allá de cualquier otra persona, más allá de cualquier otro ser, más allá de cualquier otra cosa, que me puede salvar. Y ese tipo de adoración, a lo mejor voy a hacer aquí, no me quiero sobrepasar sobre eso, ¿no? Pero podemos decir que un testigo de Jehová, u otro que a lo mejor no considere que Jesús es Dios, pero que le ha entregado su corazón completamente a Jesús, y esa persona es de Jesús. Y ahí hay una distinción bien importante que quiero hacer, porque habrá personas que digan, sí, yo conozco esas distinciones de que Jesús es el Hijo de Dios y que nada más Él se le tenga que adorar porque es el Verbo, etcétera, pero que su corazón completo se le ha entregado, por ejemplo, a la Virgen.
Okay. Entonces quiero que quede a lo mejor eso muy claro, que a lo mejor uno puede tener una percepción exacta de lo que de quién es Jesús, pero esa persona a lo mejor le entregó el corazón completo, o sea, que él reconoce que es único Salvador, y también contraste con aquella persona que a lo mejor haga las distinciones correctísimas y conozca toda la ortodoxia de cristiana y entregue a lo mejor su corazón a la Virgen María, ¿no? Y ahí estaría la idolatría, porque estarías deificando, o sea, le pondrías el papel de Dios a una criatura. Hace rato que mencionaste esta descripción de la aparición de la Virgen María y qué es lo que anuncia, pues, ¿qué anunció? Hazme una capilla, o sea, realmente no anunció nada. Y quiero decir una cosa, el apóstol Pablo dejó descrito esto siguiente, y ahí, ojo aquí el cuidado, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí viene Pablo y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Entonces hay una cuestión. ¿Qué versículo? Es Gálatas capítulo 1 del 6 al 8. Y fíjese, eso va a reforzar un poco lo que estaba hablando, porque precisamente los Gálatas, y la carta se trata de eso, el apóstol Pablo estaba defendiendo que la suficiencia de la persona de Jesús ante los ataques, digamos, de los judaizantes. O sea, el evangelio prácticamente es que Jesús es el único y suficiente salvador de tu alma. O sea, fuera de eso, agregarle otra cosa a eso es, digamos, diluir el evangelio. Entonces, si decimos, necesitas a la Virgen... ¿Es otro evangelio? Es otro evangelio. Es otro evangelio ya. Eso ya no es el evangelio puro de Cristo, porque el evangelio que Pablo presentaba, cuando el carcelero de Filipo le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una persona así de fácil. Nada más, la persona de Cristo. Entonces, nunca hubo de los apóstoles un anunciamiento de que, miren, aparte también, pues, está la Madre de nuestro Señor, la cual también deben de respetar. También. No hay nada de eso en los evangelios. Lo que podríamos encontrar en algunos padres de la iglesia es una devoción piadosa, nada más. Una devoción así piadosa como la Madre de nuestro Señor, por la terminología también de la Teotocos, que también creo, hermano, que salió más caro el caldo que las albóndigas con la Teotocos. Yo pienso que si queremos arrasar de dónde inicia el culto de María, creo que eso como fortaleció, porque el término Teotocos es María, Madre de Dios. Paridora de Dios. Paridora de Dios. Entonces, aquí esta terminología fue lo que más a base de decir, no, mira, pues que desde allá, pero recordemos lo siguiente, lo que dijiste al principio es bien importante. La Teotocos nunca se hizo para exaltar a María, sino para proteger la cristología, en este caso la persona de Cristo. La discusión estaba en la cuestión de Cristo porque estaba arriano. En ese tiempo que ya habían unas herejías de que Cristo... A ver, hermano, si nos quieres platicar. Sí, el arrianismo subordinaba a la persona de Jesús como una criatura, ¿no? En relación con el Padre. Pero, hermano, fíjese que eso lo que dice que salió más caro el caldo que las albóndigas pasa porque, a ver, esta es una cuestión ya meramente personal mía, ¿eh? No estoy afirmando de que sea, digamos, una verdad objetiva o absoluta. Pero yo creo que estas construcciones que se le hacen mucho a Jesucristo siempre perjudican a la propia persona de Jesús, a su persona, digamos, digamos tangible, aunque no lo podemos ver, pero digamos a lo simple de Jesús, porque nosotros le agregamos más a lo que Jesús nos ha dado. Jesús simplemente se presenta y se abre hacia las personas que quieran acceder a Él para que puedan tener una relación con el Padre, y ya está. El hecho de agregar tantas cosas, a ver, las construcciones teológicas se hicieron precisamente a lo mejor para evitar que la persona de Jesús se diluyera, pero como bien dice, a lo mejor esas construcciones teológicas, y es una apreciación meramente personal, arruinaron más a Jesucristo. Digamos, la imagen que se tiene de Jesucristo empezó a deteriorarse, que lo principal debería ser Jesucristo es el único Salvador, nada más, el suficiente, no hay más, no hay dónde buscarle, ese es el Evangelio, ¿no? Ok, tenemos el testimonio de nuestra hermana Jessie, cortito, lo voy a leer. Cuando nuestros padres nos bautizan de bebés en la religión católica, no nos dan otra opción que seguir la religión de ellos, pero después surgen muchas preguntas. Y sabe uno que algo está mal, y a veces Dios utiliza la aflicción y el dolor para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y honra sea a Él, y más que nada, leer las Sagradas Escrituras. Okay, aquí tenemos ya tres testimonios que he leído, y en los tres está el enfoque de la cuestión de que las Sagradas Escrituras, o sea, al final de cuentas, lámpara es a mi pie tu palabra, o sea, leer la palabra de Dios. Ahora, aquí la cuestión es bien sencilla.
¿Cómo le das a una persona una lectura de la Biblia y cómo la misma palabra de Dios le empieza a quitar como esa dependencia del ser humano a la cuestión de las imágenes? Y quiero decir que yo uso ese estilo, ¿eh? Yo tengo ese estilo. Yo por lo regular, hace mucho tiempo Dios me permitió ganarme para Cristo a un hermano, ¿verdad? Y quiero platicar el testimonio. Es real ese testimonio que le voy a platicar. El hermano Javier, que Dios lo bendiga si nos está escuchando. Yo lo conocí en un CREAS, le hablé de Cristo, era un hombre delgadísimo por el causa del uso del cristal. Le hablo de Cristo y entonces él dice, cuando salga te voy a buscar. Y nos buscamos. Yo en el tiempo no era más que un congregante de iglesia. Le dije, ¿qué te parece si hacemos un grupo en tu casa? Hermano, de que llegamos a su casa estaba matizada de un montón de imágenes, montones. Y había una virgen casi de mi tamaño. Así, grande, tenía muchas. Y entonces, un día mi mamá, oye hijo, da un tema de las imágenes. Le dije, mamá, no. Yo creo que si nosotros le hablamos de la palabra de Dios y le enseñamos a acercarse a Dios, él va a empezar a sentir esa necesidad. Hermano, empecé a ver cómo empezaron a desaparecer las imágenes de los hogares de esta persona. Pero, qué cosa curiosa, mira lo que te voy a platicar. Un día había una imagen que cuando él me platicó el testimonio, que cuando él se estaba queriendo dejar de las drogas, él se picó se tomó medicamentos, se picó con abejas negras, hizo muchas cosas. Y una vez hizo una consagración a una virgen, se embarró todo de lodo y según la cama donde estaba hasta tembló y la mujer dijo, esta imagen le dio una virgen negra. Entonces el hermano Javier me comentó lo siguiente. Un día de repente me habla bien preocupado y dice, oye pastor, estoy asustado. ¿Por qué? Perdón, oye hermano, digo pasó porque ahorita estoy como pastor. Entonces era un congregante y me dice, fíjese que hace 2 días fui y me pasó esto. Tenía una imagen que pues yo le tenía cierto respeto por la cuestión de cómo me la dedicaron, me hicieron como una alianza con ella. Pero en las noches dije, ahora voy a tirar. La deja en el mercado, acá en el centro. Él vive en la 3 de Mayo. ¿Qué distancia? Dice, bueno. Y la deja ahí en el mercado. Y un amigo de él, un compadre, taxista también, andando borracho en la noche, va y se va a orinar ahí. Y se encuentra la imagen. Y a las 6 de la mañana se la lleva a la casa y le toca la puerta y le dice, compadre, esto es de usted. O sea, sí, esto es de usted. Le dio temor. El hermano Cupertino, que es el pastor de la iglesia, llega y dice, mira hermano, no tenga temor, y la agarra y la revienta en la pared. Y dice, si se arma, hasta yo me hago devoto de ella. Ya no se va a armar, ya no va a pasar más de ahí. Pero sí veo como una suerte de espiritualidad de ahí. Aguas, mucho cuidado, porque veo que sí hay como un poder magnético, ¿verdad? Un poder que esas imágenes tienen sobre las personas. Yo creo que algo, y de hecho la cuestión de cuando viene Cristo, habla acerca de Satanás, de los demonios, pero si en el Antiguo Testamento las imágenes estaban plenamente relacionadas con los demonios. Y yo creo que más que la imagen, hermano, es también la actitud del corazón hacia la imagen. Recordemos que nuestra espiritualidad, nuestra alma, y esto es una cuestión que es también meramente personal, ¿no? Nos une a ella. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que con este ejemplo lo voy a poder profundizar de mejor manera. Cuando estamos bien enamorados, que es un amor idolátrico hacia una persona, un hombre, una mujer, lo que ustedes quieran, nos cegamos completamente, ¿no? Y vemos absolutamente nuestra vida a partir de esa persona. Entonces, cualquier cuestión que tenga que ver con esa persona es una cuestión que dije, híjole, esto es como que mágico, porque me sale todos los días o cuestiones de esas. Entonces, sí, claro. La cuestión de la idolatría del corazón siempre se refleja, y yo creo que ahí es cuando los espíritus malignos aprovechan ese vínculo, digamos, esa intimidad que el corazón del hombre por su propia naturaleza, digamos, deposita en esa imagen y lo hace, ¿no? O sea, al final lo relaciona a un grado de que puede llegar incluso hasta la locura, ¿no? Ese amor tormentoso que tienen esas personas ha llevado a las personas a la locura. Ahorita que estás comentando eso, me trajo el pensamiento a un comentario que me pusieron en la red cuando publiqué el tema de esta noche. Lo hace Gilberto Salgado, porque pongo la publicación y el tema era el lugar que la Biblia le da a la Virgen María, y dice, no solo a María, a cualquier otro ser que no sea Dios. Creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Es muy importante eso. Y este comentario yo le puse, ok, me parece correcto, la terminología abarca más que eso.
Y le dijo, al ratito lo hacemos con más enfoque, y más con enfoque, no protestante, sino bíblico, para no ser tendenciosos. Yo le pongo este No, es que un evangélico también puede caer en idolatría. O sea, claro. El dinero de hecho, puede la Biblia dice que la envidia, la borrachera, es idolatría. Entonces, sí, entonces hablando de la ecuación de la idolatría, todo lo que que mi corazón lo atesore y lo abarque, y es otro Dios. Ahora, otra cosa que dijo el sacerdote bien importantísima es que la verdadera adoración te lleva al cambio de vida. Ok, sí lo mencionó. Y esto es importante porque ciertamente muchos de los que estamos, digamos, inmiscuidos en cuestiones religiosas, nuestra devoción, si nuestra vida, nuestra alma no es cambiada, de poco nada sirve estar en ese tipo de devociones. Entonces, si nuestro país, voy a ser un poco estricto, si nuestro país es tan devoto a algo tan virtuoso como la Virgen María y digamos la Virgen Guadalupana, ¿no? ¿Por qué nuestro país está en decadencia? No tendría que haber una correlación entre estamos haciendo lo bueno, lo virtuoso. Pero también quiero tomar eso, hermano, y disculpe que te interrumpe, porque realmente también nosotros, y en este caso voy a hablar como en la virtud de yo como pastor, también es una autocrítica para nosotros. Sí, y de hecho, también porque sea plural. Decimos que tenemos el verdadero Dios, también nosotros como iglesia hemos dejado de haber mucho también. Sí, por eso dije cuando nosotros... Una ciudad que no es transformada, que no llega a un punto, me explico. De hecho, si precisamente llegamos al punto donde estamos es porque la iglesia... Algo no estamos haciendo bien. Exacto. Hay que reconocerlo. Algo no estamos haciendo bien y es importante que oremos y que no sé, volvamos a lo básico, Y yo creo que lo básico es eso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Jesús es suficiente, es el único. Entonces, eso es el evangelio. Ese es el evangelio, ¿no? Entonces es llegar a lo sencillo, a lo simple, más allá de lo que nos pueda dividir es Jesús. Porque al final, hermano, yo creo que esto lo puede usted palpar mejor que nadie en el centro de rehabilitación. Cuando uno deposita su fe en Jesús, usted ve las vidas transformadas. O sea, usted ve la vida de devoción, la vida de adoración a Jesús y dice, eso sí es virtuoso porque cambia a la persona, ¿no? Sí, es que, fíjate, hay algo bien importante que como pienso yo, es mi criterio, ¿verdad? Y es mi crítica que yo he tenido desde que yo me hice cristiano. Yo siempre he dicho, nos juntamos un puño de personas, 100 personas, 200 personas. Ya llega el momento que ya el templo ya se construyó. O sea, ya es tuyo, ya. Okay. Y el dinero que se sigue acumulando, ¿para qué es? O sea, el hecho de solamente acumular, también la avaricia es idolatría. Yo creo que en su momento sí tiene que haber programas que ataquen las necesidades de nuestra ciudad. Nosotros somos como las manos de los huerfanitos, de los viejitos. O sea, yo no puedo despegarme de la idea de que Jesús dijo que somos la sal y la luz del mundo. Entonces, si somos tal como eso, entonces actuemos como tal. Quiero ver si ponemos el testimonio de la hermana, que te mandé un audio por ahí de WhatsApp. Sí, la hermana Isabel de la Iglesia Príncipe de Paz. Vamos a escuchar cómo ella abandonó el culto de latría o de veneración a María. Vaya. Adelante, hermano, vamos a ponerlo. Ahorita lo van a reproducir. Sí, entonces es bien importante que sí haya que pasemos revista también, ¿verdad? Porque ahorita que esto lo estás mencionando, porque... Es fácil hablar de lo que hace otras denominaciones, pero también tiene que haber una autocrítica, ver también nosotros qué estamos, ¿verdad? Haciendo, las ganas que le tenemos que echar a este evangelio, que si decimos que es la verdad, entonces, ¿cuánto damos por esta verdad? ¿Cuánto damos? Sí, adelante, vamos a poner el testimonio de la hermana Isabel, cortito, 4 minutos, adelante. Me desocupé, andaba así, muy ocupada, pero sí, yo creía en la Virgen María y creía que ella era poderosa. Creí que ella hacía milagros porque pues así me lo inculcaron cuando yo era pequeña, cuando viví con mis abuelos y ellos pues ellos me inculcaron eso, que deberíamos rezarle a la Virgen y todo eso. Pues yo lo vine practicando. De hecho, hasta compré los libros donde venían los rezos, que ahora pues de nada sirvió, ¿verdad? Porque pues yo de todas maneras sentía algo, un hueco que me faltaba, pero yo empecé a ya dejar de creer cuando me enfermé. Para eso me enfermé muy, muy mal. Yo salía corriendo, sentía que alguien me perseguía, muy feo me fue.
Yo tenía como 25, 26 años, ya estaba casada cuando me enfermé, de tal manera que sí fue muy grave el asunto, pero cuando me casé, pues me habían regalado una Biblia, pero católica. Y entonces yo en mi enfermedad, porque sí, yo salía corriendo, de hecho me quería matar, quería que un carro me pasara a traer, ahora que recuerdo, yo me veía muy mal, pero para entonces pues yo creía pues en la Virgen, pero yo tenía mi Biblia que nunca había leído, que era católica, que nos la regalaron cuando nos casamos con mi esposo, pero empecé, ¿qué cree que le dije a Dios? Dios, si realmente, si tú me curas, yo leeré esta Biblia. Y allí fue cuando empecé a ver, porque prácticamente pues se te quita la venda de los ojos. Allí donde en Éxodo 20, ahí empecé donde están los mandamientos, ahí donde dice que no debemos adorar a dioses ajenos. Y entonces yo me preguntaba, entonces, ¿por qué yo porque yo le rezo a alguien que es un bulto, pues? Cuando dice Dios que Él es un Dios vivo, celoso. Y sí fueron muchas preguntas que mi cuñada era cristiana, que ella muy, muy sabiamente empezó a explicarme el por qué, y con la palabra ahí de Dios en la Biblia. Y pues gracias a Dios que no fue fácil, hubo muchas luchas. Dios me sanó a los 2 meses, yo ya no, me quitó toda depresión, toda angustia, todo deseo de matarme, y empecé a leer la Biblia, su palabra. Me leí la Biblia completita desde el principio hasta fin. Empecé desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya de ahí pues mi cuñada me sacaba de todas las dudas, pero no fue fácil. Y dejar de creer, porque pues el diablo se opone. Y me dijo, yo recuerdo que me dijo una hermana en Acapulco, van a venir muchas luchas, pero tú resiste. Y pues gracias a Dios sí, vinieron muchas luchas, pero todo fue para bien. Y pues esa es mi experiencia, pastor, que yo dejé de creer en un bulto que no tiene, sí tiene ojos pero no ven, manos pero no palpan, y le doy gracias a Dios que me sacó de esa oscuridad, y pues que Dios es bueno y bueno en gran manera, y ahora pues aquí estoy creyéndole y confiando a Dios, a un Dios vivo, un Dios que da vida, porque así dice su palabra, que da vida y vida en abundancia, y para la gloria de Dios, pues aquí andamos y le creo a Dios. Espero les sirva este audio, pastor. Que ahora sí me da pena decir que sí creí en la Virgen, pero bueno, eso fue mi testimonio. Fíjate algo bien interesante, que de los 4 testimonios que hemos presentado, el común denominador, quiero decirle que quizá algún católico que me llegue a escuchar, para nada es tendencioso. Yo agarré al azar y le dije a algunos hermanos, ¿alguien quiere compartir? Y lo dije por la siguiente, porque yo no tuve nunca esa afinidad. Pero veo el poder, ¿verdad?, que tiene de convocatoria esta imagen, y lo que causa el 12 de diciembre, me explico. Pero lo que el común denominador es la escritura, leyendo. Y algo bien curioso que dice el sacerdote, que es una voz oficial, vamos a decirlo así, el sacerdote, ya mencioné por ahí su nombre, ¿verdad? Dice claramente que la iglesia no se ha dado la tarea, hablando de la iglesia católica, ha dado la tarea de educar al pueblo. Entonces podríamos decir que es una mala enseñanza. Es un teléfono descompuesto, también podemos decirlo, ¿no? Miren, yo voy a decir algo, de manera también otra cosa muy personal, ¿no? De que yo fue volando el tiempo, hermano. Yo tengo imágenes, por ejemplo, yo tengo una imagen donde está la Virgen, está José y está Jesús, ¿no? Niño Jesús. Pero esa imagen siempre ha sido como una cuestión meramente simbólica para mí. De hecho, me gustan las imágenes que tienen este arte cristiano, ¿no? Yo las valoro demasiado.
Pero yo no necesito mediación de una imagen de escultura. Una escultura no tengo, me gustaría algún momento a lo mejor, pero son muy caras también, ¿eh? Eso, para gastar en ese tipo de cosas, porque es muy caro, hay que decirlo, dicho sea de paso, es muy caro una escultura, por ejemplo, si quieres a lo mejor una palomita grande con el Espíritu Santo y tenerla es carísimo, ¿no? Pero el punto que yo quiero ir es que a ver, no quiero decir que sea mejor católico, ni para empezar soy católico, ¿no? Pero yo creo que esa es la forma en la que un católico pudiera ver sus imágenes, como algo que a lo mejor te recuerda a Jesús, ¿no? Que te recuerda a Jesús y le dices, Jesús, no me había acordado de ti, ¿no? Pero tu adoración no está partiendo, digamos, para esa imagen, pero fíjate, te voy a decir una cosa, hermano, te voy a decir algo, y es una cuestión que yo he visto. Es como el alcohólico. El alcohólico que fue alcohólico no puede tomar ni una gota. Sí, pudiera ser. El idólatra que fue bien realmente idólatra va a ser bien resistente y te va tú le puedes explicar eso, puedes decir, mira mi compadre, yo te digo una cosa, yo estaba bien metido en eso. O sea, una persona que vivió eso va a salir bien fuerte de ahí y va a decir, no lo hagas. Que Cristo le viene y le destapa, va a decirte, no, ni tantito ni de esa manera. Sí, es que cada persona tiene su proceso diferente, ¿no? Sí, pues si tú le dices a un alcohólico, mira, es una copita, no pasa nada, vas a ver lo que te va a decir una persona que le destruyó su familia, que le destruyó su vida. Te va a decir, ¿sabes qué, amigo? A mí ni de chiste me hables de eso. ¿Me explico? Así va a haber un católico que ha sido salvado. Y es que yo he escuchado personas que dicen, mira, a mí no me la... Sí, de hecho, el hecho de tú ver a San Judas y haber dicho que tú le pises a San Judas y tuviese puras desgracias, pues sí, lo va a tener como algo, ¿no? Que a ver, ya ese tipo de cuestiones también es un poco más atrevido, ¿no? Porque no sé ni cómo era San Judas. Es que aquí tiene que ver cómo Dios va a levantar a esa persona, ¿verdad? Yo por ejemplo, me toca ver apologistas, que el otro día te mencionaba un nombre de uno que yo digo, es su tarea de él, la forma en que lo hace, garrotea duro para el otro lado pero digo, yo no lo podría hacer así. Yo creo que el Espíritu Santo, en el cuerpo de Dios hay una diversidad, hay gente que sabe hablar de una manera, o Dios los levanta. Por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento, de repente Dios usa a Gedeón para despedazar imágenes. De hecho, le ponen el nombre de Gedeón a Jerobaal, el que pleitea contra Baal. Pero Dios le puso ese sentir y Dios lo respaldó. Es bien importante saber eso. Si Dios no te está mandando a hacer algo como tal, no lo hagas. Ten mucho cuidado. Si Dios te lo está diciendo, hazlo. Dios te va a respaldar. Tenemos el testimonio de un hermano americano aquí en mí que causó revuelo, que quebró una imagen de la Virgen de Guadalupe y no sirve para nada, todo eso, y se armó todo un revuelo. Pero yo vi el respaldo de Dios en ese pastor. Lo pude ver. Entonces, sí se le echó a la gente encima y todo eso. Y ahí vemos nosotros que realmente entonces no es veneración. Porque si fuera veneración y rompes una imagen, no te tendría que doler. No tendrías que decirle, ay, guapa, qué hermosa, qué bueno. No tendrías que sentir nada de conexión. Y ahí vemos nosotros que si alguien hace eso de esa manera, vemos el dolor que sí le causa al católico de pie, vamos a llamarle católico, porque el católico educado no hace esto. Ningún erudito católico realmente hace esto. Están en contra. Y hay la postura del sacerdote que menciona. Tenemos, ya no nos dio el tiempo, pero teníamos otro testimonio de un sacerdote también que hace y dice, no son apariciones, son visiones. ¿Sí? Entonces, tenemos el programa, gracias a Dios, a todos aquellos que estuvieron conectados con esta noche con nosotros. Estamos llegando ya al final de este programa y espero se lo hayan pasado bien. Yo creo que trajimos buenos argumentos para hablar de esta temática. ¿Sí? Yo creo que los concilios nos favorecen más al movimiento evangélico que al mismo católico, ¿eh? Yo creo que sí. Y digamos, por terminar, mi conclusión es de que la dinámica es la misma, ¿no? Me inculcaron, fue una tradición que no reflexioné, que la ejecuté y la desarrollé, y que después de leer las escrituras me di cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que pedía Dios de mí, ¿no? Ok. Buena reflexión. Yo por mi parte quiero decir lo siguiente. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es suficiente. Nuestro corazón debe estar plenamente desarrollado en la persona de Jesús. Nuestra adoración, nuestra veneración, nuestra dulia, todo lo que quieras llamarle, ¿verdad? Todo lo que sea matizado tiene que estar en la persona de Jesús. Si nosotros queremos seguir los santos ejemplos de los apóstoles, pues ahí están, ¿verdad? En la Biblia, en la Escritura. Pero realmente los apóstoles siempre te llevan a Jesús.
No hay ni un apóstol que te llevara fuera de la edificación, que es en el fundamento de la iglesia, que es Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, creo que es muy claro lo que la Escritura nos enseña. Por ahí el hermano puso algunos textos muy importantes. Ya no pudimos desarrollar completamente todo lo que es la cuestión del desarrollo del tema, pero yo creo que fue suficiente. Así que si tú tienes un amigo católico, un hermano católico, pues enséñale con los mismos concilios de ellos que hubo un debate, que hubo un momento en que no se practicaba esto. Se empezó a permitir como una cuestión piadosa, ha crecido, seguirá creciendo, más seguro que sí, y hasta que la iglesia realmente, como dice el sacerdote, voy a tomar el argumento hasta que la iglesia tome una postura de educar al pueblo, podremos salir de esta ignorancia, porque realmente ahí está. Y dice la entrevistadora, me agrada esta postura que le dice el sacerdote, me agrada esta postura, pero no es lo que yo escuché. Entonces también la iglesia ha puesto sus bocaditos ahí en cuestión de llevar a la gente como mira la imagen. Para empezar, en las iglesias lo permiten. Y desde ahí del mensaje es claro, nosotros sí lo permitimos, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué razón podría ser? Bueno, aquí puede haber una justificación. Y mire, voy el texto que está ahí lo voy a fortalecer con si tú te metes ahorita a Google, vas a encontrar esta información de la siguiente manera que nos mandó el hermano Pedro, ¿verdad? Dice, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, la Canaco, de la Ciudad de México, informó que durante la celebración guadalupana en la zona de la Basílica y sus alrededores se estima una derrama económica de 1,628 millones de pesos. No es tan fácil dejar ir eso, ¿verdad? ¿Y qué dice Hechos 19:27? No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Y los bancos lo saben porque no trabajan. Sí, cierto, sí. Bueno, hermanos, fue un placer, hermano. ¿Quieres despedirte, por favor? No, fue un placer estar aquí con ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Mi nombre es Julián Covarrubias. Si Dios quiere, el próximo lunes estaremos aquí con ustedes. Gracias a todos aquellos que se conectaron, que estuvieron con nosotros de punta a punta en el programa. Si usted dice, hermano, me gustaría que trataran este tema, también que es bueno lo que hizo sobre los audios, la participación. Puede ser una buena dinámica también. Sí, escuchar el grosso de los cristianos, cómo han salido de ese movimiento. Digo, yo no lo viví. Yo, para mí, mi María, pues fueron las calles, las drogas, porque cada quien tiene una idolatría de donde Dios nos saca, ¿verdad? A mí mi idolatría era la droga, la idolatría era el alcohol, la idolatría era la calle. Dios de ahí me rescató. Entonces no podría comprender a ciencia cierta a una persona que tuvo esta devoción, pero veo el trabajo y que hay una transición que se va dando poco a poco en las personas, como lo mencionan aquí las hermanas, que fueron muy honestas, y agradezco la sinceridad de las hermanas y el aporte que dieron esta noche. Que Dios les bendiga, y si Dios quiere nos escuchamos el próximo lunes aquí en Radio Vida 105.1 FM. Bendiciones.